Hoy vamos a hablar de la mastocitosis sistémica, la cual es una neoplasia mieloproliferativa caracterizada por una proliferación y acumulación de mastocitos en los diferentes tejidos extracutáneos. Esta proliferación puede llevar a varios síntomas de acuerdo al órgano afectado. Se produce sobre todo por una mutación con ganancia en la función en KIT en el exón 17 y esta se encuentra en el 85 al 90% de los casos. Es una enfermedad rara, pero también está infradiagnosticada, ya que generalmente no se piensa en ella. La mastocitosis sistémica se divide principalmente en dos grupos, la que es no avanzada y la avanzada. En la no avanzada tenemos una enfermedad indolente y también tenemos la enfermedad de smoldering, que es una enfermedad de una evolución pues lenta. Y tenemos la enfermedad avanzada, que tiene una forma agresiva, la leucemia de los mastocitos y otras proliferaciones, ¿ok? Esta mutación en KIT, bueno, recordemos que KIT es un receptor que se encuentra en las células hematopoyéticas, en melanocitos, células germinales y en las células intersticiales de Cajal. Esta mutación lo que lleva es a una activación del stem cell factor, ¿ok? Cuando se encuentra la mutación D816V, hay resistencia a imatinib, ¿ok? Otras mutaciones pueden estar presentes y en estas no hay resistencia a imatinib, ¿ok? En este caso, pues, vemos que para diagnosticar esta enfermedad hay criterios mayores y menores de acuerdo a la OMS 2022, y de los criterios mayores tenemos que la presencia de agregados de células de mastocitos multifocales, que haya más de 15 células por agregados, ya sea en médula ósea o en algún órgano involucrado, es el criterio mayor, ¿okay? Entonces, si hay sospecha en un órgano, podemos hacer biopsia. Y de los criterios menores tenemos más del 25% de mastocitos que tengan una forma espiculada en la morfología, una mutación activante de KIT, tenemos la expresión de CD2, CD25 o CD30 en los mastocitos, o que tengamos una tritasa sérica mayor a 20 microgramos por litro, ¿ok? Entonces, para el diagnóstico necesitamos el criterio mayor más 3 menores, y si solamente tenemos el mayor y 2 menores, se considera como una mastocitosis monoclonal, pero todavía no cumple el criterio de mastocitosis sistémica, ¿ok? Bueno, tenemos que en la enfermedad no avanzada lo que vamos a ver es que hay ya infiltración a los diferentes órganos, pero la función de ese órgano sigue conservada, es decir, no va a haber alteraciones en la función. Puede haber, por ejemplo, esplenomegalia o hepatomegalia, pero no va a haber alteración en la función hepática ni va a haber hipertensión portal, ¿ok? Por otro lado, tenemos que en la enfermedad avanzada ya hay afectación del órgano, ¿ok? Entonces ya va a haber cefalea hepática o algún otro síntoma relacionado al órgano afectado, ¿ok? Entonces tenemos los síntomas B relacionados a la carga de la enfermedad, y bueno, si tenemos de 0 a 1 se considera indolente, y si hay más de 2 se considera ya smoldering o la enfermedad de smoldering. Entonces tenemos que en estos hallazgos B tenemos una alta carga de mastocitos, más del 30% de la celularidad, o una triptasa mayor a 200. Puede haber signos de displasia o mieloproliferación, y que estos no cumplen criterios ni para síndrome mielodisplásico ni para neoplasia mieloproliferativa. La presencia de hepatoesplenomegalia, linfadenopatías, pero no hay alteraciones en la función, y la mutación del KIT con una carga mayor a 10. Con respecto a los hallazgos C, que son los que nos indican la necesidad de citorreducción, son ya los de enfermedad avanzada, es decir, ya enfermedad que requiere tratamiento y solamente se requiere la presencia de uno. En médula ósea, es decir, que ya está causando disfunción por la infiltración, tenemos neutrófilos menores a 1000, hemoglobina menor a 10 o plaquetas menores a 100, es decir, que ya esta infiltración está causando citopenias. En hígado, pues vemos alteraciones en la función hepática y hay hepatomegalia. También puede ser la presencia de ascitis o la presencia de hipertensión portal. En el vaso, pues la presencia de un vaso de gran tamaño con
esplenismo y que las plaquetas estén menores a 100.000. Con respecto a lo intestinal, que los infiltrados estén causando malabsorción y una pérdida de peso mayor a 10%. En hueso puede causar lesiones osteoescleróticas, es decir, como crecimientos, y lesiones líticas mayores a 2 centímetros nos indican la necesidad de tratamiento. También que el paciente presente fracturas patológicas relacionadas con esta infiltración. Y en otros órganos que son menos frecuentes sería cualquier daño que comprometa la vida por la infiltración neoplásica por los mastocitos. Bueno, con respecto a los síntomas en la enfermedad avanzada, pues pueden ser muy variados. Algunos pueden estar relacionados con los mediadores que liberan los mastocitos, como el rash en la piel, enrojecimientos, mareos, síntomas cognitivos, síntomas gastrointestinales como diarrea, entre muchos otros. También puede haber daño a órgano blanco por la infiltración de estos mastocitos clonales, como los que ya les he mencionado, ¿no? La hepatomegalia, alteración de las funciones hepáticas, esplenomegalia, hiperesplenismo, involucramiento de el tracto gastrointestinal con pérdida de peso, lesiones osteolíticas, fracturas, citopenias, y pues vemos que puede haber también otros síntomas constitucionales como fatiga, astenia, adinamia, ¿ok? Bueno, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Los pacientes van a necesitar una biopsia de médula ósea para ver si hay la presencia de infiltrados, una biometría hemática completa con el diferencial para poder distinguir entre diferentes etiologías, pruebas de funcionamiento hepático, también es necesario resonancia magnética o una tomografía para ver si hay crecimiento de hígado, vaso, adenopatías, a la presencia de ascitis, un scan óseo para ver si hay osteoporosis o alguna lesión lítica, alguna lesión osteoesclerótica, y radiografías igual de esqueleto. Bueno, las formas agresivas se presentan en el 20 a 25% de los casos, y los síntomas pues van a ser sobre todo los asociados a la liberación de mediadores de los mastocitos y a los síntomas constitucionales. El riesgo de progresar a una leucemia de células mastocíticas o una leucemia de mastocitos es de un 5%, y estos pacientes tienen muy mal pronóstico. Generalmente tienen poca respuesta al tratamiento y suele ser enfermedad muy agresiva. También tenemos a la mastocitosis sistémica asociada a neoplasias hematológicas, es decir, que pues va a haber también una neoplasia mieloide asociada. Estos son del 70 al 75% de los casos de los pacientes con enfermedad avanzada, y bueno, en este caso casi nunca son enfermedades linfoides, casi siempre son mieloides, aunque bueno, ya saben que en hematología otro tipo de posibilidades existen, y generalmente puede ser una leucemia mielomonocítica crónica, una neoplasia mielodisplasia, son las que más se van a relacionar, sobre todo estos síndromes de solapamiento. Puede haber eosinofilia y otras mutaciones asociadas a la eosinofilia, y a veces pues hay que hacer más estudios citogenéticos para ver qué otras mutaciones están. Finalmente, la leucemia de mastocitos es la más rara, es menos del 5% de los casos.